Hola, estimados oyentes, bienvenidos a esta meditación especial de domingo del podcast Una Buena Noticia. Soy Enzo Pellini desde North Bay, Canadá. Es en verdad una bendición contar con su presencia en este día mientras nos embarcamos en un viaje de reflexión y también de conexión. Ya sea que nos acompañen por primera vez o que formen parte de esta nuestra familia, nuestra comunidad espiritual, su presencia aquí es apreciada y valorada. Compartimos la lectura para el día de hoy del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20, que nos dice así. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. En el día de hoy vamos a hablar de la iglesia resiliente, o mejor dicho, de las iglesias resilientes. Esta palabra está de moda. La palabra resiliente se ha utilizado en español durante algunas décadas, pero su uso se ha vuelto más frecuente y relevante en diversos contextos en los últimos años. La palabra proviene del término inglés resilient, que se refiere a la capacidad de un material o sistema para recuperarse después de sufrir presión, estrés o adversidad. Antes no usábamos una sola palabra para describir esto, sino más bien expresiones como adaptabilidad o capacidad de recuperación. En un lenguaje más popular podríamos decir aguantador o resistente. ¿En qué sentido estamos pensando esto? Lo estamos pensando en el sentido de la iglesia. Queremos descubrir cómo la iglesia puede sortear sus problemas, crecer y adaptarse a estos tiempos sin llegar a lo amargo de ver iglesias cerradas o fracasadas. Amamos la iglesia, queremos ser fieles como iglesia y queremos preservarla. Nos preocupa especialmente cuando las iglesias disminuyen en su membresía o incluso tienen que cerrarse. Nos entristece cuando vemos iglesias que cierran. En la última revista, nuestro obispo escribió que no deberíamos sentir lástima cuando una iglesia se cierra. En parte es verdad, a veces no sabemos por qué se cierran las iglesias. Hay razones como la emigración de los miembros y la disminución natural de las iglesias. A menudo vemos que las iglesias se cierran principalmente por razones económicas. Las estructuras son tan grandes y sobredimensionadas para la capacidad de la congregación que es imposible mantenerlas. A esos edificios se les ha llamado tradicionalmente elefantes blancos. Pero mi pregunta es si hay cosas que podríamos haber hecho para evitarlo. ¿Hay cosas que podemos hacer hoy en día para evitarlo? He leído recientemente una lista de cosas que debemos hacer para que nuestra iglesia crezca. Esta es una lista escrita, creo yo, en los años 50 o 60, principalmente dirigida hacia las iglesias en Norteamérica. Pero la podemos leer. 1. Dice, asista a la iglesia y llegue puntual. 2. Apoye lo que los otros hacen, sea benevolente y colabore con las ideas del otro. Hable bien de la iglesia con los demás. 3. Esté dispuesto a aceptar tareas dentro de la iglesia y cúmplalas de la mejor manera, sabiendo que al fin de cuentas es para Dios.
4. Contribuya para la iglesia, trate de dar de corazón, sienta que la iglesia depende de usted, la congregación es suya también. Después de todo, el dinero que usted tiene viene de Dios y Dios le recompensará. Siéntase orgulloso de contar con la posibilidad de ofrendar. Gracias a su ayuda, su iglesia crece. 5. Si llegan visitas al culto, muéstrese servicial, indíqueles en qué página está el himno que se está cantando, dele la bienvenida a esa gente. 6. Invite a sus familiares y amistades a participar de las actividades, ofrezca transporte a las personas mayores o a las que les dificulta ir a la iglesia. 7. Siembre optimismo en todo momento, aliente a los que se encuentran ahora en la comisión directiva, resalte todo lo bueno que se está haciendo, aliente al pastor o a la pastora y colabore con él o con ella. 8. Ore por las necesidades de la iglesia y del mundo, interceda por los enfermos y por los que sufren, los oprimidos y los pobres, visita a los enfermos, ellos le esperan. 9. Cante con entusiasmo en los cultos, responda cuando la liturgia pide una respuesta, pregunte al pastor cuando haya algo de la liturgia que no entienda. 10. Estudie la Biblia, preocúpese por su vida espiritual, asista a encuentros de la iglesia, lea libros cristianos o edificantes, trate de cultivarse para el bien de su comunidad. ¿Sirve esto para nosotros hoy? Sí, quizás muchas cosas sí. Pero lo más importante que queremos saber hoy es si hay algo fundamental que debemos saber o hacer primero que todo esto, para cambiar el rumbo de nuestras iglesias, para que estas cosas no sucedan y con la ayuda de Dios podamos contribuir al crecimiento y expansión de nuestra iglesia. Hay algo fundamental que primero debe suceder en los que asisten o asistirán a la iglesia. En el texto para hoy tenemos la solución y la respuesta directa de Jesús. Jesús le dice a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Sobre qué piedra está hablando Jesús? ¿Está hablando de la sucesión apostólica de Pedro? ¿Está hablando del futuro liderazgo de la iglesia a través de los sucesores de Pedro, los papas? ¿Está hablando de la institucionalidad de la iglesia? ¿A qué se refiere Jesús aquí? Jesús se refiere a la confesión de fe de la iglesia. Quiere decir la confesión de fe de cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos y que pertenecemos a la iglesia. Esta respuesta es, por un lado, muy simple y directa, y por otro lado, muy profunda y desafiante. ¿Qué significa la confesión de fe en este caso? En este día quisiera referirme principalmente al lado simple y directo de la respuesta de Jesús. Jesús se asombra de la confesión de fe de Pedro en ese momento histórico. Jesús se asombra de que Pedro pueda dar una respuesta que revela la verdad acerca de él. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa confesión de fe se basa la vida de la iglesia. Y Jesús añadió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Esta respuesta es quizás la misma respuesta que Jesús esperaba de Nicodemo aquella noche en que se encontraron y conversaron. También es la respuesta que Jesús espera de cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia. Los otros discípulos no pudieron dar la misma respuesta, al menos no en aquel día. Pedro sí pudo darla. Esa respuesta solo puede ser dada por aquellos que han sido tocados por el Espíritu Santo. ¿Podríamos nosotros, cada uno de nosotros, dar la misma respuesta que dio Pedro? ¿Podríamos nosotros decir públicamente con nuestra boca, como Pedro, Jesús es el Hijo del Dios viviente? A eso en la iglesia le llamamos confesión, es decir, confesar lo que creemos. No se trata solo de algo formal
o de una forma ritual que repetimos comúnmente. Es una confesión que debemos hacer con nuestra mente y corazón. Yo creo que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Si podemos confesar de esa manera, varias cosas comenzarán a tener lugar en nuestras vidas. Lo primero es que el Espíritu Santo nos permite creer de esa manera. A partir de ahí, la Biblia nos dice que experimentamos la salvación. Además, somos bendecidos y contamos con la asistencia y el cuidado de Dios, porque pertenecemos a su familia, a su rebaño. Desde ese punto, el Espíritu Santo infunde en nuestros corazones la necesidad vital de adorar a Dios reunidos en la iglesia. Asimismo, una nueva vida comienza en nosotros, donde deseamos agradar a Dios a través de su palabra. A partir de ese momento comenzamos a ver la Iglesia de Cristo y la Biblia de una manera diferente, no solo como una institución humana o una religión más, sino como un lugar de adoración a Cristo y como la verdadera palabra de Dios y autoridad en nuestras vidas. Empezamos a compartir acerca de Cristo con los demás, a amar a los demás al servirles, a enseñar a los demás acerca de la fe, la Iglesia y la Biblia. Invitamos a los demás a ser parte de esta vida de fe y plenitud que estamos viviendo en nuestra iglesia. De esa forma comenzamos a convertirnos en una iglesia resiliente, pues es una iglesia que cuenta con el sostén de Dios. Con todo esto dicho, si cada uno de los miembros de cada iglesia o congregación pudiera experimentar lo que Pedro experimentó de la manera que describí, podríamos decir que esa confesión de fe nos habilitaría para que las palabras de Cristo se cumplieran en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del dominio de la muerte no prevalecerán contra ella. Jesús nos promete que nos protegerá como iglesia. Jesús promete que esa confesión de fe quedará tan sellada en nosotros que las iglesias no serán atacadas por el dominio de la muerte. A menudo, como mencionamos al principio, sabemos que hay otras razones por las cuales las iglesias se cierran, y somos realistas al respecto, pero no debemos descuidar esta dimensión. Hemos sido, somos y seremos una iglesia que puede confesar, al igual que Pedro, su fe, tanto comunitariamente como individualmente. Esta sería una pregunta. ¿Nos preocupamos por proclamar este mensaje y esta promesa de Cristo regularmente a cada uno de nosotros? ¿Nos preocupamos con temor y temblor por considerar la palabra de Dios, la Biblia, como la verdadera palabra y autoridad de Dios para nuestras vidas? Si hacemos esto, no solo nos convertiremos en testigos fieles, sino que también contaremos con la protección, el resguardo y el cuidado de Dios hasta el fin de los tiempos. Hoy Jesús también nos invita a aseverar esa confesión o simplemente a renovarla. ¿Estamos dispuestos a confesar a Cristo de esa manera? Amén. Y hasta que nos volvamos a encontrar en otra reflexión dominical, que sean bendecidos y que sus caminos estén llenos de la luz de Cristo. Les deseo una excelente semana.